Bueno, hoy nos vamos a enfocar hoy en el análisis de la sentencia 3281 del 16 de diciembre del 2024, proferida por la Corte Suprema de Justicia. Esta sentencia en esta sentencia, la Corte resuelve el recurso de casación presentado por una compañía de seguros en contra de una sentencia que fue proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga. El, el problema jurídico que aborda la Corte en esta sentencia se centra en determinar si la compañía de seguros se encuentra obligada o no a pagar la indemnización derivada del contrato de seguro, y para ello la Corte hace una aproximación basada en dos frentes. Analiza si la póliza está vigente a partir de los conceptos de analiza si la póliza está vigente, si, para primero ver si en este caso se configuró la terminación del contrato de seguro por mora en el pago de la prima, o si aquí ocurrió una revocación del contrato de seguro por parte de la aseguradora. Y quiero llamar la atención aquí sobre la aseguradora porque resulta bien interesante que la Corte, como lo vamos a ver ahora, enfoca todo su análisis en los requisitos que tiene el artículo 1071 y que impone al asegurador para terminar el contrato de seguro. Pero yo sí quiero iniciar este análisis de esta sentencia planteando dos interrogantes principalmente. Y el primero es, miremos en esta sesión si la Corte y el tribunal erraron en su interpretación de los hechos que motivaron esta controversia, uno. Y dos, ¿será que la Corte, en lugar de aproximarse en esta controversia desde el punto de vista de la terminación o revocación del contrato de seguro por parte de la aseguradora, debió analizar la revocación por parte del asegurado? Esos son dos interrogantes que quiero plantear desde ahora y que quiero que los tengamos ahí durante el curso de la sesión. ¿Cuáles son los hechos que motivaron este fallo? Una empresa tomó una póliza multirriesgo empresarial que incluía el riesgo de incendio. La póliza inició vigencia en marzo de 2015 a marzo de 2016 y luego fue renovada de marzo de 2016 a marzo de 2017. El asegurado solicitó la financiación de la prima. Entonces, para eso suscribió un contrato de mutuo con una filial de la aseguradora, y esta filial de la aseguradora, en virtud de ese contrato de mutuo, pagó la totalidad de la prima a la aseguradora. En este contrato de mutuo, el asegurado se estableció una cláusula en virtud de la cual el asegurado autorizó a la compañía de financiamiento para que en caso de incumplimiento de las obligaciones económicas derivadas del contrato de mutuo, esta compañía de financiamiento solicitara a la compañía de seguros la terminación del contrato de seguro. Y pues en consecuencia, la aseguradora le girara a esta compañía de financiamiento el valor de la prima no devengada. ¿Qué sucede? Pues en este caso el asegurado incumple el pago de las cuotas del contrato de mutuo, y entonces es por esta razón que el 16 de mayo del 2016 la compañía de financiamiento envió a la compañía de seguros la solicitud de revocatoria del contrato de seguro con fundamento en esa autorización que le había dado el asegurado. Luego, el 19 de mayo, la empresa de financiamiento le envía al asegurado esa solicitud de revocatoria que le radicó a la aseguradora por mora precisamente en el pago de las cuotas del contrato de mutuo. Entonces, aquí que tenemos claro que desde el 19 de mayo el asegurado conoció que la empresa de financiamiento había remitido esa revocación del contrato de seguro, con fundamento en esa autorización que había dado el asegurado, que esto es bien importante.
Días después, 28 de mayo, ocurre un siniestro, que es un incendio en uno de los bienes del asegurado. ¿Qué hace el asegurado? Como sabía que estaba en mora del pago de las cuotas, decidió tomar otra póliza. Esa póliza fue expedida el 31 de mayo de 2016 y esa póliza tiene por objeto amparar el mismo riesgo que amparaba la póliza expedida en marzo. Tiene básicamente las mismas coberturas y lo que hace aquí el asegurado es que paga la totalidad de la prima, aquí ya no solicita financiación, y dice el asegurado que con esta póliza buscó una retroactividad a partir de marzo del año 2016. Es decir, es como si con esta póliza hubiese buscado reactivar el contrato de seguro. Entonces, con fundamento en ambas pólizas, el asegurado decide presentar reclamación a la compañía de seguros y le exige el pago de la indemnización. La aseguradora, el 21 de septiembre del 2016, objeta con fundamento pues en ambas pólizas. Frente a la póliza expedida en marzo, le informa le informa al asegurado que la póliza fue revocada el 14 de mayo a petición de la compañía de financiamiento que había pagado la prima y le anexa a esa reclamación esa comunicación que recibió la aseguradora ese 16 de mayo por parte de la compañía de financiamiento. Y frente a la póliza expedida el 31 de mayo de 2016, la aseguradora le manifiesta al asegurado pues que no procedía al pago de la indemnización por cuanto ocultó la ocurrencia del siniestro cuando contrató la póliza. El asegurado, pues en este caso, procede a presentar demanda en contra de la compañía de seguros y además de solicitar que pues la condenaran al pago de los daños generados como consecuencia del incendio y los respectivos intereses a partir del 21 de septiembre de 2016, que es la fecha de la objeción, el asegurado manifiesta en la demanda que la aseguradora abusa de su posición contractual al establecer una relación a través de un tercero para acceder al derecho del asegurado, que esto es bien importante, acceder al derecho del asegurado para revocar el contrato de seguro. En este caso, la sentencia de primera instancia niega las pretensiones de la demanda, la sentencia de la Corte no especifica las razones por las cuales las niega, eh, pero lo que sí es cierto es que en la sentencia de segunda instancia el tribunal revoca la sentencia de primera instancia y condena a la compañía de seguros a pagar la indemnización junto con los intereses a partir del septiembre del año 2016. Y lo que básicamente dice el tribunal es que esa autorización contenida en el contrato de mutuo, en virtud de la cual el asegurado autorizaba a la compañía de financiamiento para que terminara el contrato de seguro en el evento en que ocurriera una mora en el cumplimiento de las obligaciones del contrato de mutuo, pues que esa autorización era una cláusula ambigua y que realmente esa cláusula no era una revocación del contrato de seguro, sino que era una terminación por mora y que en ese sentido, pues que no era posible que procediera la misma porque la terminación por mora genera una terminación automática y es en favor de la compañía de seguros. Entonces aquí, en la sentencia de segunda instancia, el tribunal comienza a hacer un análisis partiendo de si la prima de la póliza estaba paga o no. Y entonces dice, pues realmente la prima estaba paga en su totalidad, porque la compañía de financiamiento la había pagado en su totalidad a la compañía de seguros, y entonces en consecuencia aquí no procedía la terminación por mora. Por mora, no, dice que no procedía por mora ni del contrato de mutuo, porque esa es una facultad que no le está dada a un tercero que no sea una compañía de seguros, pero que tampoco si fuera la aseguradora
tampoco tenía ningún motivo para terminar el contrato de seguro por mora en el pago de la prima, porque pues ya le había sido pagada. Aquí resulta importante dos antecedentes. El tribunal toma la comunicación que envió la compañía de financiamiento a la compañía de seguros el 16 de mayo del 2016 como una terminación por parte de la compañía de financiamiento. El tribunal no hace un análisis eh, como de las características o la naturaleza de esa autorización del asegurado. Realmente lo toma como si la revocación la estuviera haciendo la filial de la aseguradora que financió la prima. Y luego analiza si existió una revocación por parte de la aseguradora con base en la objeción que presentó la aseguradora al asegurado en septiembre del 2016. ¿Por qué? Porque es en ese momento en donde la aseguradora le dice al asegurado, no le voy a pagar porque el contrato fue revocado el 16 de mayo y le anexa esa comunicación que le envió la compañía de financiamiento. Entonces es como si el tribunal tomara esa comunicación del 16 de mayo que anexan el del 2016 la compañía de seguros y que se la envía al asegurado y lo toma como si esa fuera la notificación que envía la compañía de seguros al asegurado para revocar el contrato de seguro. Entonces, aquí lo que hace el tribunal es contar el término al que se refiere el artículo 1071 y entonces dice que si en gracia de discusión se entendiera que es la compañía de seguros quien revocó el contrato de seguro, entonces cuenta las fechas a partir de dos momentos, lo cuenta a partir desde el momento de la objeción y dice que pues obviamente para ese momento pues ya había ocurrido el siniestro, pues no generaba ninguna cesación de los efectos del contrato de seguro realmente para la época en la que, en que ocurrió el incendio. Y dice que si en gracia de discusión se analizara la comunicación del 19 de mayo del 2016 que envió la compañía de financiamiento al asegurado contándole que había terminado, que había revocado el contrato de seguro en virtud de esa autorización, pues entonces, contando los 10 días, pues tampoco se cumplía ese término que exige el artículo 1071 para revocar, de acuerdo con lo que exige la ley, el contrato de seguro. Hay unas precisiones bien relevantes que hace el tribunal y es que dice que la aseguradora sí podía revocar de manera unilateral el contrato, pero que en ese caso tenía que expresar la causa de su decisión unilateral en un acto de caridad frente a su cocontratante, así la ley no lo imponga. Y esto es bien relevante porque el artículo 1071 no señala, no especifica que la aseguradora tenga que especificar, ni el asegurado, incluso cuando lo hace, tenga que especificar alguna razón por la cual está revocando el contrato. Pero aquí el tribunal señala que, pues, que sí se debe expresar la causa de esa decisión y que pues al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que debe enviarse esa comunicación por escrito a la última dirección del asegurado y que la terminación se producirá cumplidos 10 días a partir de la fecha de inicio del escrito al asegurado. Entonces, aquí lo que resulta bien importante es que el tribunal le da una interpretación a las comunicaciones que se intercambiaron, pero esa interpretación no, no la analiza desde el punto de vista de si esta es una autorización que proviene de manera originaria del asegurado, sino que realmente lo ve como una facultad que está ejerciendo la compañía de financiamiento o si lo está haciendo la aseguradora y que en todo caso le parece que, pues básicamente la cláusula es ambigua porque se especifica es una posibilidad de terminar el contrato de seguro por mora y en ese orden de ideas, pues el artículo 1068 no le sería aplicable porque solamente está reservado a favor de las compañías de seguros.
Entonces esto resulta bien importante porque si hay unos hechos que desde mi punto de vista, ya lo veremos, aparentemente el tribunal pues no termina de esclarecer en su sentencia. Ahora, ¿cuál es la posición de la aseguradora en la demanda de casación? La Doctora aseguradora insiste en Victoria, que el contrato de... Sí, discúlpeme, la interrumpo. Es que me están escribiendo que la presentación efectivamente no avanza, está congelada en la primera página. está congelada en la primera página. Aunque también un segundo. Voy a dejarla de compartir y voy a volverla a compartir para... Muchas gracias. ¿Están viendo el cambio Ahora sí. en la presentación o continúa Sí. igual? No, ahora No, sí ahora cambié. sí. Bueno, excúsenme que esto yo no había notado esta situación. Entonces, bueno, íbamos en cuál era la posición, cuál fue la posición de la aseguradora en la demanda de casación. Y la aseguradora señaló que el contrato de mutuo y el contrato de seguro son contratos coligados y que en ese sentido, pues el tribunal también erró al dar por probado que la autorización otorgada por la parte demandante constituía una cláusula ambigua e insistió también en la existencia y validez de esa autorización dada por el asegurado al tercero, que es la compañía de financiamiento, para que solicitara a la aseguradora la terminación del contrato de seguro por mora en las cuotas del contrato de mutuo. Y hay una parte bien importante y es que en la posición que expuso la aseguradora en su demanda de casación, insiste en que la estipulación contractual que genera la cesación de los efectos del contrato de seguro o la terminación del mismo es una figura diferente, distinta de la terminación por mora a la que se refiere el artículo 1068 del Código de Comercio y a la revocación unilateral al que se refiere el 1071 del Código de Comercio. E insiste en que pues no hay un abuso de la posición contractual de la aseguradora. Aquí el problema jurídico que me gustaría plantear es, hasta este punto del análisis, uno pensaría que la Corte iría a resolver si la compañía de financiamiento podía terminar el contrato de seguro con base en la autorización que le había otorgado el asegurado en el contrato de mutuo. Pero cuando vemos la decisión de la Corte, pues observamos que la Corte realmente no aborda de nuevo la controversia y no analiza a fondo esa autorización que da el asegurado a la compañía de financiamiento para terminar el contrato de seguro, sino que se enfoca en hacer un relato sobre el principio de la autonomía de la voluntad y entonces dice que en virtud de la autonomía de la voluntad que le permite a las partes coligar contratos, esto no le justifica transgredir las normas de carácter imperativo. Y entonces insiste en que en el contrato de seguro existen unas maneras de terminar el contrato que están consagradas en la ley, además de las maneras generales establecidas para los demás contratos y que las dos formas específicas de terminación del contrato de seguro son la terminación automática por mora en el pago de la prima
que lo que hace es analizarla en el caso en concreto y reitera que no existió una mora en el pago de la prima porque la había pagado totalmente la compañía de financiamiento, que tampoco se podía hacer extensiva esta disposición a la mora que pudiese existir en el contrato de mutuo, entonces pues que en este caso esta disposición no aplicaba, y luego entra a analizar la revocación unilateral del contrato de seguro por parte, en este caso, del asegurado. La Corte se refiere a la posibilidad que tiene el tomador asegurado y la aseguradora, pero insiste en los requisitos que tiene el artículo 1071 y entonces dice que la aseguradora debe enviarla a la última dirección conocida del asegurado, que esa revocación tendrá sus efectos pasados 10 días a partir del envío de la comunicación y pues que debe enviarse esta comunicación por escrito. Y aquí en este caso eh, insiste en que este artículo, sobre todo el 1071, es una norma que no puede ser modificada salvo que sea en beneficio o a favor del asegurado beneficiario en virtud de lo establecido en el artículo 1192 del Código de Comercio. Entonces, vuelve la Corte a tomar el análisis que había hecho el tribunal, porque realmente la Corte recoge la mayor parte de los pronunciamientos del tribunal y básicamente señala que pues coincide con ellos. Y de nuevo, considera la Corte que esa comunicación que le envía la aseguradora al asegurado en septiembre del año 2016, cuando objeta la reclamación y le anexa esa comunicación que le envió la compañía de financiamiento a la aseguradora con la que le terminó o revocó el contrato de seguro, dice que comienza a analizar a partir de esa comunicación los efectos de la revocación. Dice que esa podría ser una comunicación con la que se hubiese informado, que podría entenderse que se pudo haber informado al asegurado, o que en gracia de discusión, que aunque no está de acuerdo, porque básicamente la comunicación, la segunda comunicación que analiza es la del 19 de mayo del 2016, que es la que le envió la compañía de financiamiento al asegurado contándole que hizo uso de la facultad de revocar el contrato de seguro. Dice que si incluso se tomara esa comunicación como si fuese enviada por la aseguradora y si fuera una revocación por parte de la aseguradora, pues que tampoco se cumplía el término de 10 días y que en consecuencia pues el contrato de seguro se mantenía vigente. Eh, entonces, pues bueno, llama mucho la atención esto porque, de nuevo, insiste en que esa manifestación de voluntad del asegurado en el contrato de mutuo en el que habilita la compañía de financiamiento para terminar el contrato de seguro, pues no, frente a esa manifestación no hace un análisis frente a sus requisitos, sus elementos, la forma como está redactada, realmente no la aborda, simplemente se limita a decir que la cláusula, que no puede analizar si la cláusula es abusiva o no, porque la filial de la aseguradora no es parte del proceso y que en ese orden de ideas, pues que no podría entrar como abordar ese tema. ¿Cuáles son mis conclusiones respecto del análisis de esta sentencia? Los hechos que analizamos al inicio y que generaron la controversia, yo considero que habrían podido dar para que la Corte analizara si esa autorización contenida en el contrato de mutuo realmente habilitaba o no a la compañía de financiamiento para terminar el contrato de seguro. Puede suceder que por las características específicas que tenga la cláusula, pues de pronto no sea suficiente y entonces no termine el contrato de seguro, o puede que sí, pero el tema es que ese análisis de fondo, pues realmente nunca se dio porque todo el estudio de la sentencia está orientado a mostrar que la manifestación de voluntad o el deseo de terminar o revocar el contrato de seguro venía por parte de la compañía de financiamiento o la aseguradora. Y en ese orden de ideas, pues
eh, pues claramente los presupuestos en los que insistió el tribunal y la corte, sobre los que aplica la terminación del contrato de seguro por mora y la revocación del contrato de seguro, pues son acertados. Obviamente, pues reiteran la normatividad, pero el tema que yo considero que aquí faltó es analizar los hechos específicos de este caso y analizar realmente si el asegurado pues puede facultar a un tercero para que termine el contrato de seguro. Eso es un tema que creo que quedó faltando en esta sentencia y, y que, y que a pesar de que igual la sentencia es muy útil desde el punto de vista del análisis de ambos conceptos, del artículo 1068 y del 1071, pues realmente creo que sí sigue quedándose corta en el análisis de, ¿será que aquí lo que hubo fue un intento de revocación del contrato de seguro por parte del asegurado? Porque fijémonos en que la Corte considera, junto con el tribunal, que el hecho de que la cláusula no diga que habilita o autoriza a la compañía de financiamiento para revocar el contrato, sino que la cláusula usa la palabra terminar el contrato. Y la Corte y el tribunal coinciden en que al usar la palabra terminar el contrato, pues se está refiriendo a la terminación por mora del artículo 1068. Entonces, pues sí llama la atención porque uno podría pensar que es una cláusula que se puede interpretar y que realmente, pues si uno analiza una cláusula de estas, pues realmente se observa que la misma no se refiere específicamente a la mora en el contrato de seguro, sino la mora en el contrato de mutuo. Entonces, pues no es obvio que aplique una interpretación como del artículo 1068 en este caso. Ese es como el interrogante que quiero plantearles y no sé si tienen preguntas o abro la discusión en este momento. Pero, Victoria, en tu opinión, esa autorización dada a la compañía de financiamiento, sí podía tener o sí tendría la entidad suficiente para entenderse como revocatoria, como la facultad de la compañía de financiamiento para pedir la revocatoria del contrato de seguros. ¿Cuál es tu opinión en eso? Pues la verdad, desde mi punto de vista, creo que puede ser discutible por la manera como la cláusula aparentemente está redactada. En la sentencia transcriben pues una parte, no está completa, pero como yo la veo es que tampoco resulta tan claro que la revocación o terminación del contrato de seguro la hace la compañía de financiamiento por cuenta del asegurado, es decir, que haya, pues como en virtud de un mandato, porque hay algo que sí es bien importante y es que la Corte destaca que no obra en el expediente ningún poder con el que el asegurado haya facultado a los que intervienen en el contrato de seguro. Entonces, es como si de pronto no existiera una debida, pues no se hubiese facultado debidamente a, a la compañía de financiamiento para que terminara el contrato de seguro. Creo que el tema aquí puede ser de redacción, pero el tema es que pues la Corte tampoco analizó la cláusula, su suficiencia, si tenía la envergadura suficiente para terminar el contrato de seguro o si realmente pues una mera autorización en la que no se manifieste que la compañía de financiamiento obra por cuenta del asegurado, pues entonces no tendría la fuerza suficiente para terminar el contrato de seguro. Desde mi punto de vista es discutible por los fragmentos que se ven en la sentencia, pero creo que con una redacción en donde se garantice que aquí lo que hay es un mandato, pues yo creo que es posible terminar el contrato de seguro de esa manera. Mm. Muy bien, pues se abre a discusión, a debate, a opinión. ¿Tienen alguna pregunta?
levante la mano quien quiera intervenir. Estoy tratando de levantarla, pero no pude. ¿Quién es Ernesto? Muy Sí, bien. ¿cómo estás, Carmen? Muy bien, adelante. Muchas gracias. Sí, Bueno, gracias, yo tengo la mano levantada desde el principio. sigue. Entonces, qué pena, es que no pude levantarla. Sigue. Gracias, qué pena, estoy de otro número, mi nombre es Alejandro Beltrán, es que se me descargó el celular. Muy bien. Yo solamente quería hacer una apreciación, doctora, y es lo siguiente. Cuando se financia una póliza, se dice pues que la financiera paga la totalidad de la prima. En ese orden de ideas, el asegurado, pues de una u otra forma, al firmar el pagaré de los documentos, le da la autorización a la financiera para, en caso de mora, a una cuota terminar el contrato. Pero yo quiero que analicemos algo y lo veamos desde este punto de vista porque sucede mucho en este campo. ¿Qué sucede entonces entre el espacio en que la financiera devuelve la totalidad de la prima, porque no lo hacen ahí mismo, y en ese interregno de tiempo entre la devolución de ese dinero, sí, a veces ocurre el siniestro, pero el dinero de la prima no ha salido de la financiera? Eso quiere interpretar o se puede analizar desde un punto de vista que el dinero todavía está en la todavía está en la aseguradora, perdón, la aseguradora no ha reintegrado el dinero a la financiera y en ese punto de vista, hasta que no reintegre la totalidad de la prima, puede coexistir el contrato de seguros hacia haya una mora. Y ese punto de vista es importante y quisiera traerlo a colación a ver qué opinan ustedes. Pues es una apreciación muy importante, que yo creo que también tendríamos que analizarla a la luz del artículo 1071 del Código de Comercio. Y es que, pues realmente si la revocación del contrato de seguro proviene del asegurado, el artículo no señala un término específico. No tendrían que cumplirse el plazo de los 10 días que sí le aplica a la aseguradora. Cuando la aseguradora revoca el contrato de seguro, pues tiene que esperar a que pasen 10 días para que pasados esos 10 días, pues se surta la cesación de los efectos del contrato de seguro. En este caso, si existe un mandato del asegurado a la compañía de financiamiento para que termine el contrato de seguro, uno podría pensar que puede, digamos que configurarse esa revocación del asegurado, que no es, exige un término, y en todo caso el contrato podría eh, terminarse. No sé, o sea, entiendo que puede ser discutible, pero es una aproximación, podría ser una aproximación al tema. ¿Sería necesario, ustedes creen, un poder especial para que la compañía de financiamiento tuviera la facultad de pedir Es que, por en cuenta la del práctica, asegurado o a nombre del asegurado en la, pedir en la la, revocación del seguro? ¿Perdón? en la práctica se da, porque si no, entonces la financiera no desembolsa la totalidad de la prima. Pero la pregunta es, ¿qué sucede entre el tiempo en que se demora la financiera perdón, la aseguradora en devolver la prima? Muchas veces se demoran unos cuantos días y hay casos en los que antes de que la aseguradora devuelva la prima que pagó la financiera, ocurre el siniestro. Es decir, el valor de la prima no ha salido del patrimonio de la aseguradora. ¿Tendría entonces cobertura? Ese es, digamos, el escenario que se plantea. ¿Existiría una cobertura aunque la aseguradora no haya devuelto la totalidad de la prima a la financiera? Y se acabaría entonces el contrato de seguros, no por el 1071 que es el aviso, sino porque ya cuando se termine el contrato de seguros, que la prima ya no repose en la aseguradora. ¿Sí? O sea, si te entendemos, es relevante que no esté aún reembolsado de la parte no devengada de la prima en caso de la revocación, eh, independiente del plazo que trae el 1071 y que entonces si ocurre el siniestro antes de que la compañía hubiera reembolsado la parte no devengada de la prima, el siniestro estaría cubierto. Esa es Esa la es la, esa inquietud. es la, esa es la inquietud, sí. ¿Ustedes qué opinan de ese pedazo? Porque es que la prima sigue paga. Hasta que no salga del patrimonio de la aseguradora y desembolsada la financiera, la prima sigue pagada. ¿Sí? Sigue en poder de la aseguradora la prima. Sí, sería como ese punto de vista analizarlo. Y no será para esa eventualidad precisamente que está
el plazo del 1071, Pero porque es el que contrato el queda plazo del, revocado. ¿Ah? es que el plazo del 1071 es que la aseguradora revoque y da 10 días de aviso para que se cumpla el 1071, tengo entendido. Correcto. Y ese plazo no se entendería para que si en ese lapso se da el siniestro, estaría cubierto. Eso con independencia de que la aseguradora devuelva o no la prima no devengada. Yo creo, pienso que serían dos cosas distintas. Y Sí, pero que lo que pasa es que como vemos en la práctica, y la doctora nos confirma, la expositora, es que la financiera inmediatamente ve a la mora, le informa a la aseguradora y para la financiera y para la aseguradora el contrato está terminado cuando la financiera lo diga, ¿sí? Que se practique la mora y ya y se habla de la mora automática en la terminación. Por mora, terminación automática. Entonces es como ese escenario. Porque es que la verdad tuve un caso así. En el evento en que la financiera termina el contrato por el mandato del asegurado, la financiera termina el contrato de seguros por el mandato del asegurado, en el interregno de tiempo en que la aseguradora le devolvió la prima no devengada ocurrió el siniestro y fue objetado, ¿sí? Ese es el escenario. sí, pero es que quizás no estamos en un escenario, y eso es lo que le entendí a Victoria, que un poco se confunde quizás en el fallo del tribunal. No estamos en el escenario de terminación por mora en el pago de la prima. Es lo que entiendo que al menos la Corte sí lo dice en ese sentido. Estaríamos eventualmente en un escenario de revocación. ¿Es así, Victoria? De acuerdo. Y no En ese- terminación por mora en el pago de la prima porque la prima del contrato de seguro está pagada. De acuerdo. La mora sería del asegurado, pero en el contrato de mutuo, y no como asegurado, sino como mutuario. Entonces el escenario quizás no, y eso sí te entendí, Victoria, que la Corte sí lo precisó. No estamos Sí, en de un acuerdo. escenario de terminación por mora por terminación automática por mora en el pago de la prima, ¿no? De acuerdo, no. Sino Sí, eso no eventualmente hacemos. en un escenario de revocación. Sin embargo, lo que dice Victoria es que no se hizo el análisis de la naturaleza ni el alcance de esa facultad, ¿sí? Si daba para la revocatoria de un contrato de seguro a nombre del asegurado y en representación del asegurado, ¿sí? Exacto, exacto. Pero bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Yo tengo otra pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Victoria, muchas gracias por tu exposición. Doctora Carmenza, buenas tardes. Yo estoy desde Estados Unidos. Hago una pregunta muy concreta para Victoria y es, ¿qué opinión te merece la primera frase del artículo 1038 que dice lo siguiente: si el tomador estipula el seguro en nombre de un tercero sin poder para representarlo, el asegurado puede ratificar el contrato aún después de ocurrido el siniestro? Entonces, la ley está habilitando a una persona a contratar un seguro nombrando a otra persona como asegurado, aun si esa persona que lo contrata no tiene poder para representarlo. Y ese asegurado puede inclusive, según el artículo 1038, después del siniestro, ratificar esa condición como asegurado. Entonces, haciendo una lectura en la exposición muy interesante que hiciste, mi pregunta sería, si la misma ley autoriza a una persona a contratar un seguro en nombre de un tercero sin poder para representarlo, ¿podría uno decir que asimismo puede uno darle poder a un tercero, así uno, es decir, así si la persona que lo da no tenga ese poder de representación para autorizarlo a revocar el contrato de seguro en esas condiciones? No sé si soy claro con el escenario, pero es, si, si puedo decirlo de otra manera. Aquí el escenario es si la ley está autorizando a una persona para incluir o para tomar un seguro en nombre de un tercero y ese tercero puede ratificarlo aún después del siniestro, pero esa persona que contrata el seguro no tiene poder. Uno podría decir acá, yo no tengo, yo digamos, no había un poder más allá del contrato para decirle a la entidad de financiación que podía terminar el contrato de seguro en caso de que yo no pagara
las cuotas de mutuo. Pero bajo este artículo uno podría decir es que no necesita ni siquiera el poder, porque, digamos, aquí se dice, inclusive el contrato seguro puede contratarse y puede otorgarse en favor de un tercero, aún en ausencia misma de ese poder. Entonces, me interesaría saber tu opinión, si tal vez la lectura es poco descabellada o, digamos, podría uno traer este artículo para tratar de resolver el problema jurídico de la sentencia. Es un artículo, muchas gracias por la apreciación. Es un artículo, bueno, es un artículo específico. O sea, creo que es importante partir de ahí. Es un artículo muy específico. Ahora, sí es válido entender que sí es posible facultarse de esta manera para una operación, pues porque no se va a poder hacer lo mismo para terminar el contrato de seguro. Digamos que a lo que yo me refería no es que se tenga que expedir un poder como tal separado, sino que a lo que me refiero es a cómo estará la redacción de esa autorización, porque digamos que yo no me estoy refiriendo a que exista un documento separado y entonces, sino esa misma cláusula, pues cómo está redactada. O sea, yo siento que puede ser, es un tema que está sujeto a debate, pero yo sí siento que para terminar un contrato, pues la cláusula debe ser lo suficientemente clara en ese sentido y debería haber una habilitación, además por el principio de la relatividad de los contratos. Eh, Básicamente por eso, yo la verdad sí creo que debe existir, pues que en este caso existió, ¿no? O sea, sí existió, lo que no sabemos es la suficiencia de esa cláusula y que hubiese sido muy útil si la Corte se hubiese referido a este tema en la sentencia, pues porque esto es de toda la utilidad práctica como lo estamos mencionando, pero para mí sería discutible la aplicación, hacer extensiva esa disposición del artículo que mencionas para la terminación. No sé, creo que Ok, se puede analizar, pero creo que es objeto de debate. entendido, entendido. Te agradezco muchísimo, Victoria. Clarísima tu respuesta. Muy amable. Con mucho gusto. Doctora Victoria, ahora sí, Doctor Ernesto, cuente. muchas gracias. Doctora Victoria, yo tuve oportunidad y les confieso, yo fui parte de todo ese proceso. Mi idea pues no es comentarlo mucho, pero sí tengo la misma apreciación tuya, que hubo un vacío muy importante de la Corte, especialmente en el tema de los contratos coligados. ¿Cuál era el argumento bajo el cual los contratos coligados tenían sentido? Que se le daba validez precisamente al contrato de mutuo pleno para obtener la aprobación. De hecho, ese fue el fallo de primera instancia. En primera instancia se dio plena validez al contrato, además que tenía pleno conocimiento el asegurado del tema porque llevaba 10 años en eso. O sea, se había autorizado, conocía ese sistema durante 10 años y específicamente en eso de los contratos coligados, me parecía que el argumento era muy fuerte para poderlo decir. En segunda instancia, hubo una pequeña referencia a decir que eso se daba con ocasión a, a la defensa de los derechos del consumidor. O sea, es una pequeña referencia de medio párrafo advirtiendo y que me parece que terminó teniendo eco en la Corte diciendo es que los contratos coligados no pueden violar los derechos vinculados con el contrato de seguro. Entonces, me parece que es un eco de decir que a pesar de que podía haber sido dicho, a pesar de que fue autorizado, ese ejercicio no lo podía hacer un tercero. Y de la lectura me pareciera que esa es la interpretación de la Corte. Decir, mire, así lo haya dicho, y siguiendo un poco la inquietud de la doctora Carmenza, así lo hubiera dicho y así lo hubiera autorizado, en aras de la protección de los derechos del consumidor, no es viable que lo haga. Y a tal punto lo es que, como lo decían ahí, no da lugar, lo van a interpretar de todas maneras, que la carta enviada por la financiera era la misma carta que hubiese enviado el asegurado y contenía los mismos 10 días. Entonces, allí como que se cierra ese silogismo de la Corte,
que si tú lo tomas en ese sentido, quisiera que me contaras cómo te parece, si todavía conservaría ese vacío que tú planteas o podría ser esa una solución suficiente. Pues precisamente en ese tema de los contratos coligados, la Corte, bueno, realmente desde el tribunal, y la Corte adopta la posición del tribunal, eh, pero la Corte en especial sí señala que aunque los contratos sean coligados, dado que este no es un contrato atípico, sino que son dos contratos, un contrato de mutuo y un contrato de seguro, deben interpretarse cada uno de acuerdo pues con las disposiciones normativas que le aplica a cada uno. Y entonces la Corte lo que hace es, sí, separarlos, toma el contrato de seguro, le aplica la disposición del 1071, toma el contrato de mutuo y dice, a este contrato de mutuo no le puedo aplicar el 1071 porque usted, compañía de financiamiento, no es asegurador. Y sí, en su redacción, sí se ve un tono de que la cláusula no gusta, o sea, no gusta a la Corte, no gusta al tribunal, porque básicamente sí dice que no puede resolver si es una cláusula eh, pues o sea, no analiza la cláusula como tal, si es una manifestación del abuso de la posición de la aseguradora o no, porque dice, pues realmente esta cláusula está en un contrato de financiamiento y la compañía de financiamiento no hace parte del proceso, pues no la puedo analizar, pero sí hace ciertas manifestaciones en contra de la cláusula. Entonces, sí coincido con su apreciación en que, aunque la Corte no lo dice, porque realmente no hay un párrafo de la sentencia que yo pueda tomar como para decir, uy, aquí la Corte dice que la cláusula no es válida, pues no, pero sí se ve un tinte de que la cláusula no gusta. Entonces, pues sí coincido con usted en que la apreciación de la Corte de pronto no está muy orientada a este tipo de estipulaciones. Ujú. Por Pero eso se hubiese mantendría el sido vacío. útil. De pronto la pregunta sería, si uno tomara esos elementos, así como tú los has visto, o como tú los describes, se mantendría el vacío sobre realmente ese punto que tú decías, bueno, ¿por qué no tomar el contrato? O sea, esa alternativa me pareció a mí que de todas maneras sí nos dejó, no sé si pienso con el deseo, pero sí nos dejó un poco la expectativa de saber, hombre, este contrato, así como en los contratos coligados hay unas normas, realmente no entra a hablar del contrato de mutuo y a darle ese alcance. Entonces pensaba yo que sí subsistía ese vacío. Sí, la verdad, si le soy muy honesta, yo siento que la Corte aquí no abordó el problema jurídico de fondo como viene planteado por los hechos expuestos, pues desde la demanda y la contestación y la situación fáctica como tal. Pero sí, pues sí coincido con usted en que puede ser una forma de verlo, pero la verdad es que el vacío que deja la sentencia sí es muy grande, no solo en la validez de estas cláusulas, porque pues no lo analiza, sino entonces cómo entonces debería plantearse en la práctica para que la Corte no considere que constituyen un abuso por parte de la compañía de seguros, porque al final la Corte sí dice que es un abuso por parte de la compañía de seguros haber pues manifestado en su objeción que había existido una revocatoria del contrato de seguro de esa manera. Sí, Ujú. pues Victoria, Muchas gracias, doctora Victoria. Ahora, Victoria, en el chat hay un comentario, hay una pregunta. A ver, Eduardo Castañeda, ¿tienes acceso al chat, Victoria? sí, ya lo estoy Entonces, abriendo. Eduardo Castañeda dice, la aseguradora y la financiera son profesionales y tienen el deber de claridad y precisión en sus estipulaciones. Si llamaron la autorización terminación y no revocación, deben soportar las consecuencias de su falta.
esa es una aproximación también bien importante, porque la Corte toma literal las palabras, no interpreta, pero es que es bien importante tener en cuenta que esa autorización usa la palabra terminar el contrato de seguro y luego se refiere a esa posibilidad de que a la aseguradora, o esta facultad más bien de que la aseguradora le gire a la compañía de financiamiento la prima no devengada. Entonces, si uno interpreta la cláusula en general, pues uno podría entender que aquí se están refiriendo a una revocación del contrato de seguro, pero sí, también es cierto que precisamente por eso la Corte toma literal la palabra terminación. Ok. Jairo Enrique Cuberos adjunta un pagaré, dice, adjunta un pagaré de una financiera de pólizas muy reconocida, donde podrán ver la cláusula que inserta la financiera con la facultad para revocar el contrato de seguros. Muchas gracias, doctor Cuberos. Y Eduardo Castañeda dice, no sé si la situación fáctica pueda ser, pero me pregunto, si la aseguradora comunica al asegurado inmediatamente que la financiera comunicó la revocación y con ello se configura la revocación, o no lo estoy leyendo bien o está, o le falta alguna... A ver, no sé si la situación fáctica puede ser, pero me pregunto, si la aseguradora comunica al asegurado inmediatamente que la financiera comunicó la revocación y con ello se configura la revocación por parte de la aseguradora. Yo creo que sí, yo creo que esa es una posibilidad que se puede presentar perfectamente y es que una vez que se me ocurre incluso con la que uno podría saldar la controversia de si la cláusula es o no suficiente para que exista una revocación por parte del asegurado, pues entonces la aseguradora, una vez recibe esa comunicación por parte de la compañía de financiamiento, puede enviarle al asegurado una comunicación manifestando que revoca el contrato de seguro, pero entonces en ese caso tendrían que pasar los 10 días que establece el artículo 1071 para que surta efectos esa terminación. Pero yo creo que si se hace de esa manera, la verdad es que estaría supremamente blindada esa revocatoria, porque sería una revocatoria del asegurado, pero por si acaso no se entiende del asegurado, pues sí es del asegurador. De acuerdo. Sí. No sé si les resulte de interés que veamos esa parte de lo que envía Jairo Enrique Cuberos, ¿sí? Donde está una cláusula que supongo que es más o menos una cláusula tipo en el sentido de lo que se ha mencionado hoy. ¿Se puede abrir por el chat, doctor Cuberos? Intentando descargarla, pero no me deja Y bajarla. acá ya tampoco la pude abrir. Y Muy buenas noches, muchas gracias. Em, ¿cómo podría publicarla? Regálame un segundito a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Y tienes ubicada la cláusula en sí? Ya Sí, le di señor. permiso, ya le di permiso, doctor Jairo. Un segundo, por favor. Eh, mm, documento. Un momento. ¿Ahí la ven? No. No, Ahí parece ya casi. Ok, ahora sí. Pero por favor, ábrela para... está. ¿Es esa la que está resaltada? ¿Puedes ¿Es literal ampliarla? Ok. B? Sí, ok. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me queda muy difícil leerla. ¿Se ve pequeña? Yo la veo grande. Puede Sí, ponerle más zoom, por favor, porque se ve muy pequeño. O simplemente leerla. Bueno, un momento a ver si lo logro. Aquí se ve mejor. bueno, pero sí es mejor que la leas porque en realidad Bueno, ok. se ve pequeña. Ujú. La voy a leer entonces.
Dice, pues esta financiera se llama Finanprimas y dice, Afinesa para que en mi nombre y bajo mi exclusiva responsabilidad Pero solicite espera, a la... espera, perdón, sí, perdón. Jairo, ¿por qué no empiezas, digamos, cuál es el título de la cláusula o la previsión de la Ya. cláusula Ok, ok, ok. para que se entienda? Ok, dice mandato irrevocable. Ok, Dentro del ítem mandato irrevocable, el literal B informa que Afinesa en mi nombre y bajo mi exclusiva responsabilidad solicite a la aseguradora la revocatoria de la o las pólizas objeto de los mutuo o mutuos que me hizo aquella para el pago de las primas, de la prima o las primas. Si incurro en mora en el pago de una de las cuotas pactadas y la faculto también para que les solicite y obtengan la devolución de la o las primas no devengadas que imputará al saldo o a los saldos de mi deuda. Igualmente, Finesa, en caso de mora de mis obligaciones, podrá solicitar el pago de los valores de cesión o de rescate que en caso del seguro de vida, conforme la tabla de rescate establecida por la aseguradora, la cual declaro conocer, y esta le hará el pago para que se aplique el valor de rescate respectivo al saldo de la deuda. muy bien, muchas gracias, doctor Jairo Enrique. Sí, bueno, yo lo que veo, lo que analizo acá es que si bien hay una facultad, no informa exactamente, es ambigua en la medida en que no informa cuántas cuotas en mora tienen que haber pasado para que la financiera pueda solicitar la revocatoria del contrato de seguros. Me parece ambigua en ese sentido. Bueno, pues la verdad es que desde mi punto de vista, esta cláusula que estamos viendo es bien diferente a la cláusula que aparece citada en la sentencia El caso. parcialmente, porque Ujú, sí. aquí sí hay, esto es un mandato totalmente, la redacción de la póliza me parece que da, perdón, de la cláusula da totalmente para que ocurra la revocación. O sea, yo a esta cláusula no le veo ningún problema, que es bien diferente a la cláusula que fue objeto de debate en el proceso que definió la Corte. Ahora, frente al punto que tú mencionas, pues es que creo que también puede ser difícil para una compañía de financiamiento establecer cuál número de primas, porque, pues, perdón, número de cuotas, porque es que también puede pasar que a la primera cuota no le paguen o a la segunda. O sea, realmente creo que, eh, pues, está abierta para que en caso de incumplimiento de una, dos, tres o cualquier número de cuotas, aplique la cláusula. O sea, yo veo esa cláusula para mí muy bien, que cumple todos los efectos de la revocación. Ya. Gracias, doctor Jairo. Daniela Zuluaga pregunta si se devuelve la prima, igualmente la financiera puede ejecutar el contrato de mutuo al asegurado. Si se devuelve la prima, puede, eh, precisamente es que la aseguradora le devuelve la prima no devengada a la compañía de financiamiento y esta, por lo menos en la sentencia objeto de análisis, si mal no recuerdo, contenía una parte que decía que sin perjuicio de que pudiese continuar la persecución judicial o extrajudicial por el saldo que no hubiese, que no logre recibir la compañía de financiamiento, porque pues obviamente la compañía de financiamiento si paga X suma, pues cuando devuelvan la prima no devengada no le van a devolver exactamente la misma cantidad, pues siempre va a ser menos. Entonces, pues la compañía de financiamiento va a buscar pues la parte que le falta, por llamarlo de alguna Seguir manera. cobrando la parte, claro, el saldo insoluto. La doctora Selene comenta que no se puede perder de vista el carácter imperativo o de orden público que tienen los artículos 1068 y 1071 del Código de Comercio, reforzado además por el principio de relatividad de los contratos. ¿Quiere ampliar
Su opinión, doctora Selene. Doctora Carmenza, muy buenas tardes para todos. Buenas No, tardes. este fue una parte de la sentencia que tuvo en cuenta la Corte. Yo, pues realmente esa sentencia tiene otro tipo de reparos, pero frente a la redacción de la cláusula y el alcance que le da, eh, atendiendo además que no se tuvo en cuenta el argumento de coligación de los contratos y que lo que la Corte dijo era que habían dos relaciones perfectamente diferenciables, pues recordemos que uno de los límites a la autonomía de la privada de la voluntad en la redacción o en la elaboración de los contratos son las normas de orden público. Y por ejemplo, el artículo 1068, aunque en el 1162 del Código de Comercio que indica cuáles normas tienen el carácter de orden público, no se encuentran relacionadas, de su contenido, de su alcance, se logra, digamos, concluir que esa norma de la terminación automática por mora en el pago de la prima es una norma de carácter público. Y la 1071, que sí tiene que ver con la revocación, sí es una norma puntual de orden público. Entonces, pues fueron normas que se tramitaron, además por la forma como se redactó la cláusula de revocación, que digamos en eso yo estoy de acuerdo con la persona que indicó antes que ante la profesionalidad de la aseguradora y de la financiera no se podrían, digamos, como permitir ese tipo de imprecisiones en la terminología, especialmente dentro del contrato de seguros. Entonces, considero yo que, pues, que frente al alcance que se le dio a la interpretación de la cláusula, pues creo que sí fue acertada la Corte, fue bastante textual, pero además también atendiendo estos conceptos de las normas de orden público que no pueden ser susceptibles de negociación dentro de las diferentes relaciones contractuales. Gracias, doctora. Pues precisamente frente al artículo, al 1068 y al 1071 del Código de Comercio, el artículo 1162 señala que estos artículos específicos pueden modificarse en sentido favorable al tomador asegurado o beneficiario. Entonces, pues uno pensaría que uno sí podría establecer una revocación, por ejemplo, si fuera de parte de la compañía de seguros, con un tiempo adicional a 10 días, es decir, en beneficio del asegurado, pero no podría establecer o pactar una revocación por parte de la aseguradora que surque efectos antes de 10 días. Eh, pero sí, coincido en que pues hay que ser muy cautelosos precisamente al hacer ajustes en las cláusulas con ocasión de esos artículos. Pero sí, pues creo que en virtud del 1062 tendría que ser en beneficio del asegurado para que sean válidas. Veo que el doctor Ernesto Vázquez envía lo que fue la cláusula en el caso de Marras o qué Sí, es, no, ¿para qué? doctor Ernesto. Sí, sí, esa es la cláusula que está en la sentencia. Dice la voy a leer, dice en caso de, para que en caso de Sí, pero incumplimiento de mis la obligaciones. autorización, si está el doctor Vázquez todavía conectado, ¿cuál sería la introducción de la cláusula? Si, si dice que a nombre de o en representación del mutuario autoriza para que en caso de incumplimiento de mis obligaciones, ¿está presente todavía, doctor Ernesto? Bueno, parece que no, entonces asumimos que la autorización se decía antes de este punto B que se autorizaba a la financiera para que en caso de incumplimiento de mis obligaciones económicas respecto de dicha entidad solicite a la aseguradora con quien tengo contratada la póliza de seguro objeto de financiación la terminación de dicho contrato. Y como tal la aseguradora y como tal, la aseguradora gire a la financiera el valor de la prima no devengada, si es el caso, para que sea imputado al monto de la suma adeudada a la financiera, que esta última pueda continuar el cobro del saldo insoluto por la vía judicial o extrajudicial. En todo caso, la aseguradora estará facultada para atender la instrucción que en este sentido le imparta la financiera. Esa fue la cláusula
del caso, Victoria. Esa fue la cláusula del caso. Sí, y es este el fragmento que aparece. No sé si está en un documento que tenga alguna introducción anterior, pero esto es lo que aparece en la sentencia. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta adicional o comentario, opinión? Hay un nuevo mensaje de Nayibi Ricarte porque el tribunal o la corte no tuvieron en cuenta que el asegurado faltara a la verdad y pagara la prima en un solo contado bajo otro número de póliza, solicitando fuera retroactiva a sabiendas que había ocurrido el siniestro. Sí, ese análisis también lo hizo la Corte, pero entonces la Corte lo que concluye, que fue en donde se enfocó en el segundo cargo de la demanda de casación, la Corte señala que como el contrato de seguro expedido en marzo de 2016 está vigente, porque no terminó ni por mora en el pago de la prima ni por revocación, entonces que tampoco opera el segundo, pero que en el evento en que si tuviera que analizarse, pues que en el mismo hay una inexistencia del contrato porque falta uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, que es el riesgo, precisamente porque el siniestro se presentó pues antes de que fuera expedida la póliza y que en cualquier caso pues aquí habría una mala fe del asegurado y eso generaría la pérdida del derecho a la indemnización. Sí, es algo que destaca la Corte, pero dice que finalmente pues que esa no es la póliza que pues que debe resultar, que tendría que ser objeto de análisis para el caso, se queda con la póliza expedida en marzo. Muy bien. Bueno, parece que no hay más opiniones ni preguntas o comentarios. Y me parece que fue de una gran utilidad práctica el análisis de esta sentencia. Muchísimas gracias, Victoria. Muy clara tu presentación, muy interesante el análisis. A todos por sus opiniones, por el debate, por sus preguntas y por estar conectados y presentes con esta tertulia en la casa de todos. Y muy bien, Gracias. entonces. Muchísimas gracias, Victoria. Gracias a todos. Que pasen un feliz resto de noche. Con Muy mucho bien. gusto, doctora Carmenza, con mucho gusto y ha sido pues un placer. Que estén muy bien. Mil gracias. Bueno, Andrea, Muchas muchas gracias. gracias. Y podemos entonces ya Feliz noche para para todos y la vamos a cerrar. grabación. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. A Feliz ustedes noche. todos.